Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al doctor Camps, presidente de esta Escuela de Salud del Ateneo Mercantil de Valencia, por su presentación. El currículum se amplía con los años y yo lo tengo largo porque tengo años. He llegado hasta aquí y estoy contenta, no hay ningún problema. Cómo no agradecerle también a la atención en estas últimas semanas, estos últimos 2 o 3 meses, a don Pedro López, que es el coordinador de la escuela, el trabajo que ha realizado. Probablemente es el hombre que más rápidamente contesta los emails y mejor ha coordinado. Así es que muchas gracias también. Y a ustedes, darles la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta sala, que me encuentro como en casa porque veo muchísimas caras amigas. Gracias a vosotros. Gracias también a todas las personas que ahora en estos momentos están conectadas en las redes y nos están siguiendo por streaming. Al finalizar la charla que presentará el doctor Fonbuena, se va a realizar un turno de palabras. Explico brevemente cómo lo vamos a desarrollar con la finalidad de seguir un orden y de acotar el tiempo lo más posible, que lo tenemos limitado, y para no perderlo y darle todo el tiempo posible, como he dicho antes, al doctor Fonbuena con la finalidad de que pueda explicar la conferencia que ha venido a ofertarles hoy. Empezaremos con las preguntas cuando finalice el doctor Fonbuena, a mano alzada. Aquel que tenga alguna cuestión que realizar, se les dará un micrófono con la finalidad de que puedan formular la pregunta. Y el doctor Fonbuena irá contestando. A la vez, las personas que están por las redes, en streaming, lo que harán es, a través de un chat, escribir dichas preguntas que yo iré agrupando porque las recibiré en este teléfono móvil y las iré agrupando y escribiendo con la finalidad también de que el doctor Fonbuena posteriormente las pueda contestar. Y solamente me queda ahora ya pues presentar al doctor Fonbuena. El doctor Fonbuena tiene un amplio currículum también. Nosotros, después de estar leyendo un poco las fechas en las cuales hemos coincidido, llevamos ya más de 20 años trabajando juntos, con lo cual es un buen camino profesional. Él es médico especialista en medicina interna, máster de cuidados paliativos por la Universidad de Salamanca, máster en tratamiento del dolor por la Universidad de Valladolid, experto universitario en gestión clínica por la UNED, y su tesis doctoral, que además tiene un título que me encanta, es Situación clínica de enfermedad avanzada y espiritualidad, de una profundidad brutal. Fue sobresaliente cum laude de la Universidad de Valencia y fue dirigido por la doctora Pilar Barreto. Su desarrollo profesional lo ha realizado principalmente en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Dr. Moliner desde el año 1999. Actualmente es jefe de servicio de Medicina Interna de este hospital y responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos. Tiene una amplia, pero muy amplia experiencia en formación como docente y como organizador de actividades. Tiene múltiples proyectos de investigación y publicaciones también, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, en medicina interna, geriatría y cuidados paliativos. Miembro fundador de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa desde diciembre de 2016 hasta junio de 2021, socio de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, socio de la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos y de la Sociedad Española de Medicina Interna. Pero aparte de todo este tipo de currículum que uno desarrolla cuando es trabajador y consciente, lo que hay que destacar del doctor Fonbuena, y él me permite que lo diga porque con sinceridad absoluta puedo hacerlo, es una persona constante, perseverante, sabe lo que quiere y trabaja para conseguirlo. Y lo más fuerte de todo, que nos contagia, y ese arrastre para nosotros es fundamental. Una suerte para mí compartir estos 20 años, doctor Fonbuena. Voy a decir una cosa importante. Actuamos con un sentido humanitario en la medicina y eso se ha desarrollado a lo largo de nuestro trabajo mientras hemos estado trabajando. Estudiamos una medicina biosocial, pero no biopsicosocial, que es lo que actualmente estamos haciendo, y eso es lo que realmente hemos aprendido a lo largo de nuestro desarrollo profesional en este centro. Pues al final de la vida, los cuidados paliativos, la ambición de un gran profesional como es el doctor Fonbuena, y tiene la palabra, nada más. Bueno, en primer lugar, ¿se oye bien así? ¿Me quito la mascarilla mejor? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer
al Ateneo Mercantil de Valencia, en la persona de Pedro López, y al doctor Camps, quien nos iba a decir hace unos 30 años, que yo tuve el placer, la oportunidad de formarme con el doctor Camps como adjunto, yo como internista y él como jefe de la unidad de oncología, en aquel momento unidad de oncología, todavía no era servicio, ahora ya es servicio. Y la verdad es que yo no sé tú, pero yo no lo hubiera pensado que nos íbamos a ver en una mesa como esta. Y la verdad es que guardo un recuerdo muy agradable tanto del hospital en general como de mi paso y de tenerte a ti en las guardias, ¿no? Bueno, muchísimas gracias tanto al Ateneo como al doctor Camps por facilitar y por posibilitar este encuentro. Agradecer, como no, la asistencia de las personas que estéis aquí y a los que nos ven por streaming. Y a la doctora Roca, los currículums siempre se exageran, ¿eh? Es decir, cuando en los currículums siempre se exagera y lo que son las limitaciones se omiten. Yo tengo que agradecer a la doctora Camps, no, ya me he puesto nervioso, a la doctora Roca. La presentación que ha hecho para mí también es un placer trabajar. Yo soy su jefe ahora, pero ella ha sido mi jefa. Y bueno, pues durante todo este tiempo, pues posiblemente hayamos tenido encuentros y desencuentros, pero siempre un placer trabajar en estos momentos juntos. Y para mí participar en este tipo de reuniones siempre es un placer, como digo, pero a la par que una gran responsabilidad. Habitualmente estamos acostumbrados a hablar para personal sanitario, pues médicos, personal de enfermería. Y bueno, pues aquí sé que hay algún médico, sé que hay alguna enfermera, sé que hay algún trabajador social, pero bueno, entiendo que hay personas de ámbitos muy diversos, ¿no? Y voy a intentar que lo que pretenda transmitir lo transmita con la mayor claridad posible para que todo el mundo nos podamos entender. Y ya sin más preámbulos, mirad, hoy nos reunimos en torno a un tema yo creo que un tanto especial. Y venimos a hablar sobre final de vida y cuidados paliativos, pero de una perspectiva muy concreta, y es la perspectiva de un profesional. Y yo vengo directamente de la clínica. Yo no voy a plantearos aquí grandes temas filosóficos ni grandes teorías que quizá muchas veces se quedan en el aire. Vengo, pues como se suele decir, desde la cabeza de la cama. Iba a decir, todos los días paso visita. Pero como hay algún espía por aquí, hoy no he pasado visita, hoy han pasado visita por mí, pero habitualmente todos los días paso visita. Entonces yo creo que es importante tener esta visión porque cuando no tenemos ajustada debidamente la perspectiva del paciente, su mirada, sus preocupaciones, o cuando perdemos esta perspectiva, las cosas, los sanitarios las podemos confundir con demasiada facilidad. Por otra parte, mi experiencia a la hora de atender a pacientes en situación de final de vida, es cierto que me ha aportado muchas certezas muy claras. Pero también soy consciente de que me obliga a vivir y aprender a manejarte en zonas de incertidumbre, de grises, blancos, negros, grises, en toda la gama que queráis. Y creo que esto es muy bueno, porque en definitiva mi experiencia cuidando a pacientes y familiares en situación de final de vida lo que ha hecho es que me empuja a contactar con la vida misma, porque aquí somos todos gente mayor ya, adultos maduros, vamos a decirlo así, y todos sabemos que en la vida blancos y negros existen pocos. Y por lo tanto es muy importante que también desde el punto de vista profesional aprendamos a manejar las situaciones de incertidumbre. Y cuando trabajas en final de vida a esto o te acostumbras o lo haces mal. Y sí que es cierto que, y aquí hay personas que también trabajan en final de vida, que trabajar en final de vida pues no es fácil, porque estás en contacto directo con el sufrimiento un día y otro día. Pero yo quiero desmentir, pues no sé, una idea que quizás esté por ahí. Trabajar en final de vida no convierte a los profesionales en personas tristes, en absoluto. Lo digo por experiencia. A mí trabajar en final de vida me devuelve la vida y me hace reposicionarme y enfrentarme de verdad delante de las cuestiones que son fundamentales en la vida y relativizar aquellas que son menos. Y por lo tanto yo creo que eso es bueno. Y eso genera personas pues probablemente más centradas, personas alegres, personas que se saben reír, personas que saben incluso afrontar el final de la vida con un cierto humor, y esto muchas veces lo trasladas en tu relación profesional con pacientes y con familias. Y como dice el doctor Botella en un vídeo que
podréis ver, después os diré dónde, nos permite introducir en nuestra relación con el paciente el sentido del humor. Por lo tanto, no penséis que trabajar en final de vida, evidentemente no es fácil, necesitamos formación, pero no crea personas tristes ni hundidas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, yo vengo desde ahí y vengo a traerles sobre todo preguntas. Preguntas porque creo que es importante reflexionar. Mire, yo creo que los cambios en la sociedad tienen que venir desde la reflexión de la gente normal. Hace un tiempo alguien, no recuerdo quién, me decía, mira, en la sociedad los cambios pueden venir desde arriba, es decir, cuando se imponen desde el estatus político, desde la administración, o pueden venir desde abajo. Es cierto, bueno, pues habrá de todo, habrá unos cambios que sean mejores desde una parte y mejores desde otra, pero yo creo que lo que es muy importante es que se genere desde donde se genere el cambio, aterrice sobre personas bien informadas y sobre todo bien reflexionadas, porque si no la demagogia y la manipulación es muy fácil, venga desde abajo o venga desde arriba. Por lo tanto, yo creo que es bueno generar preguntas para reflexionar. Y después yo creo que ante situaciones complejas es muy importante tener conceptos claros, brochazos gruesos, que digo yo. No es importante ir al detalle, pero sí de entrada tener 4 ideas claras que nos ayuden a manejarnos en estas situaciones de incertidumbre. Y finalmente, pues para contestar lo mejor que pueda a las preguntas que tanto ustedes como las personas que estén por streaming me puedan formular. Bueno, este es el guión que yo he preparado. Algunos aspectos conceptuales, como digo, porque es muy importante que cuando hablemos de algo estemos todos entendiendo lo mismo. Claro, cuando hablas de final de vida, sobre todo en los últimos años, yo no pretendía hablar de eutanasia, pero como sé que va a aparecer, que me vais a preguntar, bueno, yo voy a dar algunas cosas que yo pienso, que opino, siempre desde un punto de vista profesional, porque ya les adelanto. Yo tengo mi visión al respecto de la eutanasia como persona. Tengo mis cosas claras, tengo mis incertidumbres, como digo, tengo mis dudas, que además van cambiando día a día, y supongo que si aquí tanteáramos un poco al respecto, pues probablemente habría muchos matices, tantos matices como personas, y probablemente si esta misma pregunta la hiciéramos mañana, si la situación personal de cada uno cambiara, los matices también cambiarían. Por lo tanto, yo tengo mi posicionamiento personal, pero no es esto lo que vengo a traerles aquí. Si alguien quiere saberlo, pues después me invito a un café o mañana por la tarde me invito a un café, me lo paga y hablamos, ¿vale? Yo vengo a traerles algunos matices, sobre todo desde el punto de vista profesional, y es una opinión personal y, bueno, pues ahí queda, ¿de acuerdo? Es decir, nadie podrá decir, el doctor Fonbuena en el Ateneo dijo, estaba a favor o en contra de la eutanasia, que es lo que en los últimos años, siendo presente en la sociedad, en el ámbito mediático, es lo que les interesaba. Es decir, a mí nunca me han llamado para hablar de cuidados paliativos de la tele, ni nadie me ha llamado desde los periódicos para hacer una entrevista sobre cuidados paliativos, pero en los últimos años, bueno, me llamaban, pero me llamaban siempre como contrapunto, y la pregunta era, no me preguntaban, oiga, ¿cómo están los cuidados paliativos? No me preguntaban, ¿cuál es su posicionamiento con respecto a la eutanasia? Yo hoy no voy a entrar, ni entré como presidente de la sociedad, ni voy a entrar ahora. Mi visión va a ser puramente profesional. Y después sí, delante de todo esto, lo que desde mi punto de vista tienen que ser acciones prioritarias a desarrollar, cosas muy concretas que probablemente cambien todo lo que es el paisaje de la atención al final de la vida. Y sin más, el primer concepto, ¿qué es el final de la vida? Durante la intervención del doctor Camps ha salido en varias ocasiones el tema del parto y el embarazo, ¿no? Mirad, el final de la vida es algo más que el hecho propio de la muerte. La muerte es una experiencia muy circunscrita a un momento temporal, muy reducido, pero el final de la vida es algo bastante más amplio, como ahora veremos. Y os pongo un ejemplo al hilo de lo que decía el doctor Camps, y que lo vais a entender todos. No es lo mismo atender un parto que atender y cuidar el proceso de embarazo. ¿Vale? Bueno, pues desde este ejemplo, desde mi punto de vista, el final de la vida empieza cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad grave, incurable y, como dice la OMS, amenazante para la vida. A partir de aquí, de esta situación, bueno, pues se inicia todo un proceso donde ocurren muchísimas cosas, que ahora veremos, y en nuestro caso siempre va a acabar con la muerte de la persona. Pero el proceso no acaba aquí, porque en muchas ocasiones hace falta atender, no siempre, pero en muchas ocasiones hace falta atender lo que es el duelo de las personas que se quedan.
Por lo tanto, el final de la vida va más allá del momento circunscrito de la muerte. Nos dedicamos a otras cosas, nos dedicamos a atender un proceso en el tiempo mucho más prolongado. ¿Y qué características tiene este proceso vital? Porque es un proceso que forma parte de la misma vida. Mirad, es un proceso en donde probablemente todos aquí hayáis tenido experiencia de muerte cercana, ¿no? Pues padres, pues, no sé, incluso un hijo, el esposo. Y este proceso es un proceso en el que se pierden muchas cosas, se pierde funcionalidad, se pierde situación social, se pierde el empleo, se pierden recursos económicos, se pierden amistades, se pierden muchas cosas. También es cierto que en este proceso puede haber ganancias que muchas veces vienen en la parte emocional, en la parte de retomar relaciones perdidas. Para muchas personas, bueno, me di cuenta a la hora de hacer la tesis, es una posibilidad, es una oportunidad para muchas personas para replantearse y releer su propia vida. Y eso es una ganancia, porque te permite afrontar tu final de vida mucho mejor. Pero si hay una palabra que define lo que es el proceso de final de vida desde mi punto de vista, es la palabra cambio. Desde que una persona le diagnostican un cáncer hasta que una persona muere de cáncer, cada vez menos, hay muchos cambios. Y a medida que el proceso de final de vida llega más a su fin, estos cambios son más frecuentes, más rápidos y más bruscos. Todo este proceso tiene una característica común en todas las personas. ¿Y qué es esta característica? Es el sufrimiento. Hablábamos antes del sufrimiento. Bueno, pues lo que caracteriza a todo este proceso es que la gente lo pasa mal. Y lo pasa mal, pero lo importante es que cada uno lo pasa mal a su manera. Por lo tanto, es un sufrimiento, pero cada uno sufre de una forma, cada uno tiene una forma de enfrentarse y de afrontar este pasarlo mal. Y esto tiene repercusiones terapéuticas para los profesionales, porque yo no voy a tratar igual el dolor de la doctora Roca que el dolor o la ansiedad del doctor Camps o que el de Pedro. Tendré que individualizar el tratamiento y adaptarme y permitir que ellos me orienten en cómo manejar estos problemas. Por lo tanto, sufrimiento como característica que subyace a este proceso de final de vida, pero experiencia individual a la hora de afrontar este sufrimiento. Y esto tiene un matiz, otro matiz añadido, y es que no es lo mismo que se muera mi marido, yo voy a pasarlo muy mal, no es lo mismo que se muera mi hijo, yo voy a pasar muy mal, pero cuidado, que cuando me toque morirme a mí, la experiencia va a ser diferente, porque entonces el que se enfrenta soy yo. Y esto es un matiz muy importante. Otra característica que tiene este proceso es que la duración es muy variable. Como dice el doctor Camps, el mundo de la medicina paliativa en un principio, en España alrededor de los años 80 aproximadamente, empezó a desarrollarse sobre todo en pacientes con cáncer. Y se decía, bueno, pues cuando un paciente ya no tiene opción terapéutica con intención curativa, pues entonces a partir de ahí paliación. Y se estimaba que aproximadamente eran 6 meses, ¿no? Pero esto ha cambiado. Hoy en día, como no se muere solamente gente con cáncer, como veremos después, la duración de este proceso de final de vida pueden ser días, semanas, meses o incluso años. Lo que sí que es cierto es que el tiempo es limitado. Cuando a uno le dicen, mire, oiga, usted tiene una insuficiencia cardíaca en situación muy avanzada, no es susceptible de trasplante, vamos a intentar controlar su fatiga, vamos a hacer un seguimiento cercano, no sabemos cómo va a evolucionar, pero evidentemente el periodo de vida es limitado. Y evidentemente, como decía, no solamente se muere gente con cáncer, se muere gente con muchísimas otras enfermedades. Pongo siempre el ejemplo, si metemos en una bolsa a todos los pacientes que se mueren de cáncer y en otra bolsa a todos los pacientes que se mueren de otras enfermedades diferentes del cáncer, la bolsa de los pacientes que se mueren de no cáncer es muchísimo más grande y pesa muchísimo más. Por lo tanto, sufrimiento como característica que subyace a este proceso, pero
un sufrimiento que tiene otra característica, y es la característica de heterogeneidad, porque no es lo mismo, y esto lo vemos en la clínica, no tiene las mismas necesidades un paciente con cáncer de pulmón que un paciente con cáncer de cabeza y cuello, que un paciente con insuficiencia cardíaca, que un paciente con un EPOC muy evolucionado o con una cirrosis hepática o con una demencia muy evolucionada. Por tanto, múltiples enfermedades y desde el punto de vista de las necesidades, unas necesidades con un abanico muy heterogéneo. Y finalmente, la unidad de tratamiento. ¿Cuál es la unidad de tratamiento de un médico cuando va al hospital o va al domicilio? El paciente. Bueno, esto es una característica peculiar de los que hacemos cuidados paliativos. La unidad de tratamiento es paciente y cuidador. Todo esto, todo este proceso, todas estas características generan múltiples necesidades, muchas situaciones, muchos problemas muy cambiantes. Bueno, pues los cuidados paliativos no son más que una respuesta científica y humana que intenta responder a todas estas necesidades y todos estos problemas. Esto es un poco una forma de explicar en qué consisten los cuidados paliativos. Otro concepto que yo creo que es importante es, en este cuadro, en este marco que hemos dibujado, ¿cuál es el papel de los profesionales que hacemos cuidados paliativos? Miren, para esto chocamos con un problema de entrada, y es que la medicina paliativa no está reconocida en España como una especialidad en el ámbito sanitario. Sí que está reconocida en Estados Unidos, varios países europeos, Reino Unido, Irlanda, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Alemania, Francia, 8 países latinoamericanos. Recientemente se ha publicado en el 2020 el último atlas de cuidados paliativos en Latinoamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Venezuela. Pero esto, en España no estamos reconocidos como una especialidad médica o como una especialidad en el ámbito sanitario, porque tendríamos que hablar de médicos, de enfermeros y enfermeras, de psicólogos, incluso de trabajadores sociales. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues que a veces a los que nos dedicamos a esto, pues nos utilizan, en ocasiones para un roto y en ocasiones para un descosido. Incluso a veces no nos quieren utilizar. Y los que ya llevamos algún tiempo en esto, pues hemos tenido que oír un poco de todo. Los que hacíamos paliativos éramos esos xics bons, esos bons xics, ¿no? Que agarren la maneta cuando se va a morir, ¿no? O que fiquen un poco de morfina. Esos xics que fan paliativos. Esto yo lo he tenido que oír. Y esto es un problema. Es un problema que dificulta cuál es nuestro papel, porque, volviendo al tema de la eutanasia, es que, claro, como estáis muy cerca del sufrimiento y de la muerte, pues a lo mejor hay quien piensa que nos tendríamos que vincular los que hacemos paliativos de forma especial a la práctica eutanásica. Y yo me pregunto, ¿más que otros especialistas? Quizá la eutanasia debería formar parte de la cartera de servicios de cualquier unidad de cuidados paliativos, en mayor medida que la cartera de servicios de un médico de familia, o de un anestesista, o de un neumólogo. Seguramente hay quien piense que la formación en la práctica de la prestación de la ayuda a morir debería formar parte del currículum formativo de los paliativistas. Bueno, pues esto yo creo que son problemas que se están poniendo encima de la mesa, que siempre han existido, pero que ahora vienen matizados por la situación que estamos viviendo. Pues miren, de una forma muy sencilla, muy clara y muy sintética, la OMS define nuestro papel como paliativistas, porque dice que la gente que trabaja en cuidados paliativos se tiene que dedicar a mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familias que se enfrentan al problema de una enfermedad amenazante para la vida, previniendo y aliviando el sufrimiento, venga de donde venga, desde una atención global, activa y continuada, afirmando la vida y con aquello que hagan, ni acelerando ni retrasando el proceso de morir. Es decir, que los que nos dedicamos a hacer cuidados paliativos, ni estamos por la eutanasia, ni estamos en nuestra práctica profesional. Después cada uno en nuestra práctica profesional ni estamos por la eutanasia ni estamos por el encarnizamiento terapéutico. Mirad, en el debate sobre final de vida creo que es importante que definamos algunos conceptos.
que yo creo que es importante definirlos para la población general, pero también para los profesionales sanitarios, que aunque pensemos que ya se lo saben todo, ya os puedo adelantar que como la formación es la que es, a veces te lleva sorpresas. Y no pretendo entrar en profundidad en estos conceptos, salvo que ustedes pregunten, pero sí que es importante que tengamos muy claro qué es adecuación del esfuerzo terapéutico, qué es rechazo de un tratamiento, qué es la sedación paliativa y qué es la eutanasia. Mirad, cuando un paciente declina iniciar un tratamiento o abandonar un tratamiento que ya ha iniciado, es el paciente el que decide. Y en nuestro caso, la muerte se provoca por la propia enfermedad. El doctor Camps, yo creo que esto lo toca todos los días. Cuando un paciente dice, el oncólogo le explica, mira, ante esta situación, estas son las opciones terapéuticas y con estas opciones terapéuticas pretendemos conseguir esto. Y el paciente te dice, pues mire, doctor Camps, no me compensa, no quiero quimioterapia. Bueno, pues a partir de ahí, evidentemente, es una enfermedad que no se va a curar y el paciente se morirá por la propia evolución de la enfermedad y por las complicaciones que aparezcan durante el proceso evolutivo. Esto es rechazo de un tratamiento. Aquí la decisión la toma el paciente y se muere por el proceso evolutivo de la enfermedad. Adecuación del esfuerzo terapéutico. Esto a veces es muy complicado, sobre todo porque en el entorno mediático, en las televisiones, en las prensas, a veces esto se manipula y no se explica como toca. Mirad, cuando en un determinado contexto clínico se eliminan tratamientos que se consideran fútiles, es decir, que ni quitan ni ponen, que no mejoran al paciente, quizá no lo empeoren, pero tampoco lo van a mejorar, la decisión de esta decisión la toma el equipo sanitario y el paciente se muere por la propia evolución de la enfermedad. La sedación paliativa. Mirad, permitidme que os lea una definición de sedación paliativa. La sedación paliativa es una indicación clínica mediante la cual se disminuye el nivel de conciencia de un paciente tanto como sea necesario y administrando unos fármacos a las dosis adecuadas para aliviar el sufrimiento generado por uno o más síntomas refractarios, es decir, síntomas o problemas que no se pueden aliviar de ninguna otra manera. Bueno, pues cuando se decide iniciar una sedación paliativa, como digo, es una indicación clínica. No lo decide el paciente, no lo decide el familiar, lo decide el equipo sanitario. Y el paciente se muere por la propia evolución de la enfermedad. El paciente no se muere porque lo ha sedado. El paciente se muere sedado porque se está muriendo. ¿Entendéis? Es más, cada vez hay más estudios que demuestran que la práctica de la sedación paliativa, cuando se hace por profesionales expertos y con la indicación clara, no aceleran el proceso de morir, porque durante mucho tiempo decían, bueno, es que claro, esto de la sedación, vosotros les ponéis ahí lo que sea y bueno, aquello de la pendiente resbaladiza, ¿no? Bueno, pues un poquito más y bueno, algo hará, seguro que los acelera. Bueno, pues yo os digo que sobre sedación hay muchas opiniones y muy poca ciencia, pero la ciencia que está apareciendo te dice que no solo no acelera el proceso de morir, sino que aquellos pacientes, hay estudios, el Journal Clinical Oncology, ¿este es de confianza? Journal Clinical Oncology. Bueno, americanos, oncólogos americanos, ¿no? Bueno, que te dicen que no solamente no se mueren antes aquellos pacientes que se mueren sedados con respecto a los que se mueren sin sedar, sino que incluso viven un poco más. ¿Y sabéis por qué? Porque están mejor cuidados. Porque como decía el doctor Camps, cuando todo esto empezó, hay estudios que dicen, yo creo que el papel de la oncología ha sido fundamental, ¿no? en la historia de los cuidados paliativos. Gracias a muchos oncólogos, el tema de los cuidados paliativos ha mejorado mucho, pero New England, pacientes con cáncer de pulmón, que se veía que aquellos pacientes con cáncer de pulmón a los que solo se les ofrecía el tratamiento convencional oncológico, vivían X tiempo, y a los que se les ofrecía el tratamiento oncológico convencional más atención paliativa, vivían más
y mejor. Es decir, que los cuidados paliativos no solo mejoran la calidad de vida, sino que incluso en algunos casos ya aparece evidencia científica que te dice que viven más y mejor. Por lo tanto, la sedación no es la antesala de la eutanasia, no es la pendiente resbaladiza de la eutanasia, sino que es una indicación clínica que la tienen que hacer profesionales expertos en las condiciones adecuadas. Y cuando esto se hace así, no pasa nada. Y esto lo hacemos habitualmente. Mira, la tasa de la prevalencia de sedación en el final de la vida, cuando se hacen unidades de cuidados paliativos, se acepta aproximadamente que de todos los pacientes que mueren en unidades de cuidados paliativos, se necesita sedación aproximadamente en el 25%. Estoy diciendo en unidades de cuidados paliativos, pacientes complejos en manos expertas. Y en el caso de la eutanasia, bueno, pues toma la decisión el paciente, evidentemente, en este caso y en nuestro país, pues atendiendo a unas circunstancias y unas condiciones que vienen perfectamente descritas en la ley de regulación, y la muerte la provoca pues el fármaco, el equipo, o si es suicidio asistido, pues el paciente que se autoadministra la medicación. Por lo tanto, como veis, no tiene nada que ver lo que es mirada paliativa, lo que son cuidados paliativos, de lo que es la práctica eutanásica. Yo creo que estas cosas es importante que las tengamos claras. Y todo esto, rechazo de tratamiento, adecuación del esfuerzo, sedación paliativa, en el contexto de una información y una comunicación adecuada con paciente y familia. Es decir, que yo decidiré si tengo que aplicar o no una sedación, pero evidentemente primero tendré que hablar, si puedo, con el paciente y con la familia y explicarle por qué sí o por qué no. Y creo que es importante que estos conceptos se vayan aclarando porque, mirad, en la última guardia me llaman, a las 7 o las 8 de la tarde, me llaman de una sala para ver un paciente que estaba en una fase agónica, que estaba acompañado por su hijo. Y bueno, voy a ver al paciente, el paciente estaba dormido, no llevaba medicación sedante, estaba dormido por la propia evolución de la enfermedad, que esto ocurre en muchas ocasiones, respiraba tranquilamente, no tenía secreciones, la cara estaba tranquilo, no había gestos de dolor, y el familiar, el hijo, desde su experiencia de sufrimiento de ver al padre que se estaba muriendo, me pedía que por qué no lo sedaba. Yo, bueno, pues, está dormido, no hace falta. Bueno, pero no, yo veo que tal, yo creo que está sufriendo, porque claro, yo creo que me oye, está sufriendo. Después estuvimos hablando un buen rato allí y fijaros, me pedía, bueno, pero es que lo que yo quiero es que usted le ponga la sedación rápida. No juzgo a esta persona, en absoluto, pero lo que sí que creo que es un ejemplo muy claro de cómo los términos se confunden. Y hoy en día estamos empezando a ver en el día a día de nuestra práctica cómo se confunde sedación con eutanasia. Y no tiene nada que ver. El miedo que me da a mí es que, es una opinión muy personal, al calor de una regulación de la eutanasia se hagan sedaciones que no toca. Mira, llevamos ya bastantes años, ¿no?, trabajando en esto, y me preguntaba, oiga, ¿usted cuántas solicitudes de eutanasia le han hecho? Claro, hasta ahora no había ley, era difícil, ¿no?, porque esto condiciona. Pero yo diría que muy pocas o prácticamente. Lo que sí que ocurre es esto. Doctor, acabemos con esto. Por favor, póngame ya la inyección o deme la pastilla. O doctor, esto no es vida, deme el cianuro. Esto sí lo oímos, ¿no? Yo sí que esto sí que lo oigo. ¿Diríais que esto es una petición de eutanasia? Sí, no. Esto, que no es una petición de eutanasia, es algo que vemos muy frecuente en la clínica y es el deseo de adelantar la muerte en un contexto de sufrimiento evitable mal controlado. Cuando una persona tiene un dolor que no está controlado y tiene un dolor con una EVA de 11/10, quieres desaparecer.
Entonces, este es un concepto, perdón, es que estoy apuntando aquí, el deseo de adelantar la muerte sí que es un concepto y una situación que vemos con mucha frecuencia en la clínica. Y es un fenómeno reactivo, como digo, frente a un sufrimiento mal controlado. ¿Y qué nos indican los trabajos? Porque eso está muy estudiado. ¿Qué nos indican los trabajos con respecto a este concepto? Varias cosas, pero lo que nos dicen es que puede ser la expresión de un deseo de que la muerte llegue pronto para acabar con el sufrimiento, evidentemente. Puede entenderse como un grito de ayuda, como un deseo de vivir, pero no de este modo. A veces dicen, es curioso, puede ser una expresión de control de la situación por parte del paciente. Hasta el final queremos controlar nosotros, ¿no? Está bien, ¿no? Pero diciendo, estoy así, yo tengo el control y lo tengo tanto que quiero acabar ya con esto. O cuidado, porque a veces sí que puede ser un deseo explícito de quitarse la vida, con o sin ayuda profesional. Y esto hay que tenerlo en cuenta, estamos hablando de suicidio. Lo que sí que dicen todos los trabajos es que sería un error identificar el deseo de adelantar la muerte con una petición de eutanasia. Y el abordaje de esta situación no es fácil, porque ¿cuál es la respuesta a este deseo? ¿Qué le decimos a un paciente? ¿Qué sabe el personal sanitario y el no sanitario acerca de esta situación? Y sobre todo el personal sanitario, ¿qué sabe para manejar esto? Se precisa una respuesta apropiada por un profesional con habilidades comunicativas y el conocimiento del propio fenómeno, y precisa de un abordaje multidisciplinar, ya que es una reacción a un sufrimiento multidimensional. Dos cosas sobre eutanasia. Como decía antes, a mí pocas veces me habían llamado para hablar de cuidados paliativos en los medios. Últimamente tampoco es que me hayan llamado todas las semanas, pero bueno, 2 o 3 contactos sí que hemos tenido, ¿no? Y parece que siempre se contraponía, ¿no? Cuidados paliativos versus eutanasia. ¿Por qué siempre, o en los últimos años, asociamos siempre estas palabras? ¿Creéis que son ámbitos contrapuestos? Es decir, ¿es una cosa frente a otra? ¿Son complementarios? ¿Quizás excluyentes entre sí? Hay posicionamientos para todos los gustos, ¿no? Es más, yo a veces me planteo, ¿es necesario posicionarse delante de la eutanasia? Sí, ¿no? ¿Es necesario? Mirad, yo, como os decía, vengo a traeros un posicionamiento como médico. Soy especialista en medicina interna y, bueno, si sé de algo, pues es de cuidados paliativos. Mi visión es que son cosas completamente diferentes. No tiene nada que ver una cosa con la otra y creo que ya lo he explicado anteriormente. Miren, yo creo que el debate sobre eutanasia no es un debate cerrado, en absoluto. Es más, creo que en determinados ámbitos no está iniciado y mucho menos reflexionado, por mucho que en diferentes entornos, y sobre todo en situación previa a la regulación de la ley, se dijese públicamente que en la sociedad el debate estaba perfectamente claro a favor de la regulación de la eutanasia. Permítame que dude de estos argumentos, sobre todo basados en simples encuestas. Es decir, cuando tú ibas a... Es que la encuesta dice, hay una encuesta que dice que el 90% de los españoles... Bien. Yo no digo que estas encuestas no sean indicadores, previamente yo creo que no son ni los mejores, ni los más fiables, ni los únicos que se tiene que considerar. Porque como mínimo vivimos una paradoja. Esto con Pepe lo hemos comentado mucho, ¿no? en el despacho. Pepe es mi compañero de fatigas diarias. Se dice, el debate social está perfectamente superado, ¿no? Sobre eutanasia. Sin embargo, la muerte la seguimos escondiendo, no nos gusta hablar de ella. De hecho, probablemente si el tema fuera otro, llenaríamos el salón de actos, ¿verdad, Carlos? Sí. No sé cuántos habrán en streaming, ojalá, pero somos los que somos. No nos gusta hablar de la muerte, pero parece ser que el tema de la eutanasia está claro, ahí no hay debate. El debate social está aclarado, pero yo digo, mira, el registro de voluntades anticipadas está llamativamente falto de registros. En la última actualización, en enero del 21, de cada 1000 españoles con capacidad para hacer un registro, tan solo 7 lo habían registrado. En la Comunidad Valenciana, 6,5. Yo creo que lo de por 1000 lo ponen porque si lo pusieran por 100 quedaría un poco ridículo. O sea, de cada 100 menos de uno lo había registrado. Pero bueno, el debate social está claro. El debate social está aclarado, pero pocos conocen qué es la sedación paliativa, cuándo se indica, cómo se diferencia de la eutanasia. Entonces, quizá
esté muy superado el debate sobre eutanasia, pero muy poco claro el debate de lo que se necesita en el final de la vida. Y no voy a poner en duda que la eutanasia sea un derecho. Es que no entro, no es mi intención en esta charla. Pero lo que sí que está fuera de todo debate es que el acceso a unos cuidados paliativos no puede ser un lujo, no puede depender del SIP que tengamos cada uno y del médico que en suerte nos toque, que sepa, que no sepa, o de que el hospital al que nos toque tenga alguien una especial vinculación a este tipo de cuidados. Es un derecho reconocido a nivel mundial, incluso en nuestra comunidad, y es bueno que lo sepamos, en nuestra comunidad está reconocido por ley. Ley 16/2018 de la Generalitat. Por cierto, no estaría mal que su desarrollo se pusiera en marcha, 3 años parada, casi 4. Por no hablar de la Ley de Cuidados Paliativos a nivel nacional, que no existe. Es más, habitualmente se asocia práctica eutanásica no solo a buena muerte, que quizá desde el punto de vista etimológico tenga su razón de ser, sino a muerte digna. Si os dais cuenta, en la televisión, en los periódicos, cuando se habla de muerte digna, ¿a qué se refieren? ¿A eutanasia? Mirad, en nuestra experiencia profesional, y digo nuestra porque aquí hay gente que trabaja conmigo, y sin ley de eutanasia hemos visto morir a muchísimas personas de una forma muy digna. Y dudo que la ley venga a garantizar la dignidad de la inmensa mayoría de las personas en el final de sus vidas. Creo que las prioridades de las personas que se mueren a diario en sus casas y en nuestros hospitales no pasan por esta ley, sino por resolver dificultades para el cuidado, falta de ayuda para las familias, recursos económicos, ayudas efectivas y en tiempo a la dependencia, aumento en el personal de enfermería, personal médico, de psicología, que esto sí, permitan una atención digna, porque cuando la atención es digna, la muerte es digna, pero si la atención no es digna, la muerte no será digna por más que haya una ley de eutanasia en vigor. Y creo que los políticos deben legislar, supongo que atendiendo a muchos criterios, pero el criterio de la necesidad de la población general es importante. Después, 2 palabras sobre la objeción de conciencia en relación con lo que está regulado en la ley. Algunas preguntas, tampoco voy a entrar porque no tengo las respuestas. ¿Dónde está el registro telemático para la inscripción de objetores, que permite garantizar la intimidad y el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos? Si entráis en la página web de la Consellería, yo no sé si aquí hay alguien de la Consellería, pero si está, bueno, pues que nos lo explique. Hay diferentes cosas, pero el registro no está. ¿Por qué no un listado de personal que esté dispuesto a practicar la eutanasia? Y no un listado de personas que objeten a la práctica de la eutanasia. Yo creo que cuestiones éticas aparte sería mucho más práctico y resolutivo para los gerentes de los departamentos tener un listado de gente que quiere practicar la eutanasia y que no pasa nada, que ir buscando, a ver, ¿usted es objetor? Sí, no. ¿Por qué si te declaras objetor no puedes formar parte de la Comisión de Garantías y Evaluación dispuesta en la ley? A mí me parece discriminatorio. Si el registro es confidencial, ¿por qué se tiene que preguntar al respecto para poder ser candidato a este organismo? Yo creo que en este sentido se está señalando de forma inapropiada a los objetores, transgrediendo su intimidad y su derecho. Y ya voy acabando. Con todo esto, evidentemente estamos tocando solamente algunas cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas que se quedan en el tintero, registro de voluntades, planificación de decisiones, bueno. ¿Qué cosas considero yo prioritarias para que, bueno, pues el escenario de lo que es la atención al final de la vida cambie? Mirad, hay 2 cuestiones fundamentales. Los que me conocen saben que esto lo repito siempre. Formación de los profesionales y recursos apropiados. En el año 2019, en la revista Medicina Paliativa, el grupo de trabajo de la sociedad, del grupo de formación e investigación, publicamos una revisión de cómo estaba un poco la formación en los proyectos curriculares de las diferentes universidades en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Y la verdad es que, bien, pues, si queréis, después entramos un poco en esto, pero era bastante mejorable. Por lo tanto, yo creo que algo prioritario es
que la asignatura de cuidados paliativos sea obligatoria en todos los grados universitarios relacionados con el ámbito de la salud: medicina, enfermería, psicología y trabajo social. El tema de la formación de los especialistas, de los residentes. Mirad, ninguna especialidad médica, ni quirúrgica, ni de enfermería, ni de psicología, tiene como obligatoria la formación en cuidados paliativos y su rotatorio por una unidad de cuidados paliativos. Por lo tanto, yo creo que algo que sí que ayudaría a cambiar desde abajo, desde la gente joven, desde la gente que tiene ganas de aprender y además está obligada a formarse, la rotación obligatoria por unidades de cuidados paliativos para profesionales en formación, MIR, PIR e IR. Pero claro, venimos a lo siguiente: si no hay unidades, ¿por dónde rotan? No voy a entrar mucho en esto, pero simplemente os doy un dato. Atendiendo a estándares europeos, reconocidos a nivel europeo, y con los datos que tenemos en la Comunidad Valenciana, necesitaríamos casi duplicar el número de recursos que tenemos en la Comunidad Valenciana para atender a la población que de verdad necesita unos cuidados paliativos por profesionales expertos. Por lo tanto, yo creo que sería fundamental que en todos los hospitales existiera una unidad de cuidados paliativos. Evidentemente, todo esto requiere algo de inversión económica y voluntad por parte de muchas personas, estamentos y organismos, pero lo que está claro es que hasta el momento nunca ha sido una prioridad. A nivel nacional, muy sencillo, una ley nacional de cuidados paliativos y el reconocimiento de la medicina paliativa como especialidad en el ámbito de las profesiones sanitarias. A nivel autonómico, más fácil todavía. Tenemos la Ley 16/2018. Creación del Observatorio Valenciano de la Muerte Digna, que está reconocido en la propia ley. Al calor de esta ley y de este observatorio, un plan autonómico de cuidados paliativos, el último acabó en el 13, y yo desde aquí, si aquí hay alguien de la Consellería, yo me comprometo en una semana a presentarle encuadernado un plan de cuidados paliativos 2022-2026. ¿Y sabéis por qué? Porque sería el mismo matizado, porque no se hizo nada, se quedó en un cajón, como otros tantos planes. Y una oficina autonómica de cuidados paliativos que fuera capaz y motor para que tanto el observatorio como el plan autonómico siguieran adelante. Y ya he terminado, prácticamente. Mirad, hay una cosa, yo soy mucho de grandes trazos, como os digo, ¿no? de tener 4 ideas claras que te orienten. Y los profesionales sanitarios somos muy tendentes a protocolos, a tener todo muy atado, muy organizado, cada cosa en su casilla. Y cuando esto no lo tenemos así, nos perdemos. Bueno, pues cuando nos perdamos, lo que yo recomiendo siempre es esto. Esto es una señora que falleció 3 o 4 días después de la foto, con su hijo que venía de Madrid todas las semanas, y hace bastantes años de esto. Y la pongo siempre porque me permite ejemplificar lo que nos dicen los pacientes. Miren, cuando no sepamos qué hacer, esto va más dirigido a los profesionales sanitarios, cuando no sepamos qué hacer, esto es lo que nos dicen los pacientes y los familiares sobre qué es para ellos que los atendamos con calidad. Y ellos nos dicen, esto es un trabajo muy antiguo, veis que es del año 98, pero lo importante de esto es que en la clínica diaria esto tiene una correlación clarísima y en todos los estudios que han salido posteriormente esto se ratifica. Y ellos nos dicen, mire, oiga, cuando usted no sepa qué hacer, y en sus reuniones de equipo, en sus historias, que si el oncólogo, que si el digestólogo, cuando usted esté ahí, estupendo, háganlo, pero sobre todo intente, con lo que haga, consiga que yo tenga un adecuado control del dolor y del resto de mis problemas. Haga lo que quiera, pero evite una prolongación inapropiada de mi proceso de muerte. Haga lo que quiera, pero consiga, con aquello que usted haga, que yo intente hasta el final llevar las riendas de mi vida. Haga lo que quiera, pero cuide a los que se quedan. Esto es muy curioso. Esto lo vemos, ¿no? Cuando tú puedes tener a un paciente que está con dolor, con fatiga, ahogándose, y al lado está la familia, los hijos, y le dices, Paco, ¿qué es lo primero que necesitaríamos? ¿Qué necesitarías que mejoráramos? ¿Qué es lo que te preocupa? Entonces se te queda mirando y te dice, cuide a estos cuando yo me vaya. Esto no me lo invento, esto ocurre. Haga lo que quiera, pero fortalezca las relaciones con las personas a las que quiero y que me quieren. Ahora viene el turno de las preguntas, pero últimamente yo acabo con una pregunta que publicó Frank Ferris, es un pope de los cuidados paliativos americano, en el Journal of Pain,
y que es una pregunta que a mí yo creo que nos la tenemos que hacer todos, porque como decía antes, los cambios tienen que venir desde abajo, sobre personas informadas, reflexionadas, pero yo creo que es una pregunta que se tiene que hacer sobre todo a nivel, vamos a decir, político, ¿no? La administración, los responsables últimos de muchos cambios. Y es la siguiente, porque si yo les pregunto, si ustedes tuvieran un infarto muy grave, ¿ustedes consideran que iban a recibir la atención cardiológica necesaria en esta sociedad en la que estamos viviendo? ¿Creen que tendrían un cardiólogo formado? ¿Creen que tendrían un cardiólogo que supiera hacer un cateterismo? ¿Creen que en puertas de urgencias habría un residente, pero automáticamente tendrían un cardiólogo, un intensivista? ¿Verdad que sí? Pues la pregunta que lanza Fran Ferris es esta. ¿Creen ustedes que recibirían la atención esperada si estuvieran en el final de sus vidas? Entonces yo creo que eso está bien, que lo reflexionemos, porque esto es lo que tiene que generar cambios desde abajo y si alguien tiene el valor de planteárselo desde arriba. Y poco más. Muchísimas gracias. Y solo me queda una cosa. El año pasado hicimos el 25 aniversario de nuestra unidad, como unidad de referencia en la Comunidad Valenciana. Hicimos un vídeo que, si tienen interés en saber de una forma un poco gráfica y en qué consiste o qué es lo que hacemos en el día a día en una unidad de cuidados paliativos, si entran en YouTube y ponen Hospital Dr. Moliner, ahí verán el vídeo. Es un vídeo que no está en absoluto guionizado, lo fuimos haciendo y yo creo que sí que hay testimonios de pacientes, de familias, de médicos, de enfermería y sí que de alguna forma se dibuja perfectamente lo que en el día a día, sin filosofías y sin cuestiones extrañas, cualquier persona puede ver a qué nos dedicamos los profesionales que hacemos cuidados paliativos. Y nada más, muchas gracias.